Hola, muy buenas. En el video de hoy les queremos mostrar lugares increíbles, lugares históricos, lugares que sí o sí tienen que visitar si llegan a visitar Puerto La Cruz o Lechería en el estado Anzoátegui. Hemos conocido lugares simplemente espectaculares en estas dos ciudades en Venezuela y queremos mostrar en este video pues nuestros lugares favoritos. Vamos a hablar un poco de la historia de estos lugares, vamos a conocerlos más a fondo, vamos a hablar un poquito de los precios, vamos a comer un poco también. Vamos a ver cómo se encuentran actualmente estas dos ciudades, así que sin más, pues comencemos. Y comenzamos, como no, con el Paseo de la Cruz y el Mar, o mejor conocido como el Paseo Colón, que es probablemente el lugar más emblemático de toda Puerto La Cruz y el más conocido también. Y es que es un lugar excelente para venir a caminar, pasear durante el día, durante la tarde e incluso en la noche. Y es que en la noche aquí puedes conseguir una gran cantidad de vendedores ambulantes vendiendo pulseritas, vendiendo collarcitos, comida en general y bueno, de todo un poco. Nosotros en este caso vinimos bien tempranito durante el día, ya que nuestra idea es visitar una de las islas del Parque Nacional Mochima. Y es que de aquí salen lanchas para poder visitar estas islas. Desde aquí podemos visitar playas como Playa Puinare, Playa El Saco y Playa El Faro. Pero antes nos dio hambre, así que visitamos el Boulevard de las Empanadas en el mismo Paseo Colón, donde siempre te reciben con los brazos abiertos. Nunca te sentiste tan deseado, ¿verdad? Sí, eso te iba a decir. Jamás tantas mujeres me habían deseado así. Después de tanta presión en el Boulevard de las Empanadas para escoger un local, nos quedamos en este y pedimos nuestras empanaditas, como no, que tenían bastante buen tamaño, el tamaño de su cara, perfecto. $1.5 las empanadas de los rellenos más comunes como cazón, carne mechada, pollo desmenuzado, y ya rellenos un poco más complejos como pulpo costaban $4, por ejemplo. Ya llenitos fuimos cerca de la cruz en el paseo para comprar nuestros boletos a la playa Puinare. Ahí me antojé de un granizado como siempre, compré uno de 20 bolívares que a día de hoy equivalen a unos $0.61. Por otro lado, el boleto para ir a la playa Puinare tuvo un precio de $7 por persona. Esto incluye ida y vuelta. Y ya listos nos fuimos a montar a nuestra lancha para ir a conocer el Parque Nacional Mochima, más específicamente la playa Puinare. Sí hay que destacar que la playa Puinare es la que más nos recomendaron aquí. Como les mencioné, está la playa El Faro también y El Saco, más sin embargo el que más recomiendan y el más popular de estos es Puinare, así que para allá fuimos. Y ya podemos ir viendo un poquito del Parque Nacional Mochima mientras nos estamos acercando a la playa. Sin duda muy bonito. El recorrido dura unos 30 a 35 minutos para poder llegar a la playa Puinare y de una llegamos y podemos ir apreciando lo bonita que es sin duda. Aquí destacar que no tuvimos que pagar por un toldo, simplemente fuimos a uno que estaba disponible y ya. Así que buenísimo eso, porque normalmente el alquiler de un toldo son unos $10 más, así que buenísimo aquí no tener que pagar. Y nos fuimos a darnos nuestro respectivo chapuzón en el agua a ver cómo está. La realidad es que estaba un poquito fría nada más, bastante sabrosa, bastante refrescante. El agua estaba en su mayoría bastante limpia. Y podemos apreciar que también hay algunos yates, algunas lanchas que se aparcan en este lugar. Caminando un poquito también vemos que la arena está bastante blanca, bastante bonita y en general la playa nos ha gustado un montón. Esta playa Puinare nos ha encantado bastante. Por aquí se nos antojó un manguito verde con adobo. Esta vaina es muy sabrosa, nos encanta. Nos costó 25 bolívares, lo que equivale a unos $0.75. Si esto es algo que a ustedes no les gusta mucho, no se preocupen que aquí en Puinare también tenemos un restaurante donde pueden pues comer una comida completa como tal o algo un poquito más elaborado, ¿no? Así que vamos a darnos una vuelta, no vamos a comprar nada realmente, pero es para que ustedes puedan ver un poquito los precios de los distintos platillos aquí. Ahí vemos que un pargo $18, por ejemplo, una catalana también, el pescado, una parrilla Puinare $38. Para estar en una playa, pues me parece que son precios razonables. Nosotros trajimos nuestras botanas y eso, así que no fue necesario. Pero por si les da curiosidad, ahí estaban los precios. Conforme caía la tarde nos impresionó la cantidad de yates que venían llegando a la playa. De verdad que eran un montón y se estacionaban ahí nada más a hacerse su tremenda parrilla. De verdad que esto es algo increíble.
cómo estaban todos esos yates ahí, todos haciendo parrilla con un montón de humo, de verdad muy impresionante. Yo algún día quiero estar en un yate así, tranquilito, haciéndome una parrillita en el Parque Nacional Mochima, sin duda. Así nos despedimos de la playa Puinare, la pasamos increíblemente bien, pero al regresar al Paseo Colón estaba cayendo tremendo palo de agua, estaba lloviendo súper fuerte. Entonces tuvimos que ir saliendo rapidito e ir corriendo a ver dónde nos podíamos tapar de la lluvia. De verdad que era tremendo palo de agua. Ya después de un rato pues simplemente nos resignamos porque ya nos habíamos mojado todo, así que con lluvia o sin lluvia nos fuimos caminando a los vehículos, pero por lo menos podemos apreciar un poquito más el Paseo Colón ya con la lluvia, que se ve realmente bonito, el lugar se ve espectacularmente bello y nos gustó un montón. A la orilla del mar, bajo de un cielo azul, con su ambiente oriental, está Puerto La Cruz, su preciosa bahía, que es una ensoñación, invita a deleitarse con su suave brisa en el Paseo Colón. A la orilla del mar, bajo de un cielo azul, con su ambiente oriental, está Puerto La Cruz. Ahora nos encontramos en el Cerro El Morro en Lechería, que es otro de los lugares que les queremos enseñar. Más específicamente estamos en el Fortín de la Magdalena, y es que el Cerro El Morro tiene varios miradores súper espectaculares y sin duda el Fortín de la Magdalena es uno de ellos. Esta es una antigua edificación militar que fue construida a mediados del año 1799 por los españoles con la finalidad de preservar el oro blanco, es decir, la sal, de los piratas. Y más allá de todo el contexto histórico que puede haber con este lugar en específico, sí hay que decir que aquí se pueden ver unos atardeceres increíbles, aquí y en todo el Cerro El Morro y todos los miradores que tiene. Ya más adelante vamos a ver otros miradores, mientras vamos a apreciar un poquito esta hermosura. Y les recuerdo que si les está gustando este video, no olviden darle pulgar arriba, suscribirse y activar la campanita. Es la mejor forma de apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de videos. Y como le hemos venido comentando, este no es el único mirador en el Cerro El Morro. Ahora mismo vamos a ir a otro más que queda literalmente en la cima del cerro. Entonces, en la misma vía por la que llegamos hasta aquí, vamos a seguir subiendo hasta la cima de este para poder tener esas magníficas vistas allá arriba. Sí recomendamos totalmente subir con un vehículo, a menos que quieras hacer bastante piernas, porque al final es un cerro y tienes que subir bastante. En carrito pues no cuesta tanto, pero ya a pie es otra voz. Y ya aquí podemos ver, por qué les comentaba que este lugar es realmente increíble, es que aquí podemos ver toda Lechería, podemos ver casi toda Puerto La Cruz, podemos ver las montañas de fondo y se ve simplemente hermoso, se ve súper increíble todo esto. Eso sí, tener mucho cuidado aquí arriba porque se han visto muchos accidentes, personas que han caído desde aquí y no les ha ido muy bien. Y como podemos ver, conforme se hace de noche y se encienden las luces de las ciudades, esto se hace mucho más bonito. Es una vista simplemente increíble y que realmente no se la pueden perder si visitan ya sea Lechería o Puerto La Cruz. Mientras estábamos aquí arriba vimos personas volando en parapente, ahí a lo lejito se puede ver y nos preguntábamos a ver dónde aterrizan estas personas, de dónde se lanzan en parapente. Y es por eso que pues dimos la vuelta en el Cerro del Morro y fuimos al otro lado y vimos una calle cerca de donde está la Virgen del otro lado y subimos por ahí y para nuestra sorpresa nos encontramos un lugar que es el lugar de aterrizaje y de donde se lanzan también para hacer este tipo de actividades en parapente. Es realmente espectacular y desde aquí adicionalmente tenemos tremenda vista de la ciudad, es simplemente hermoso. Yo claro quería lanzarme en el parapente, pero de por sí da un poquito de miedo y adicionalmente de noche pues no, mejor lo dejé para otro día. Por ahora solo apreciamos a las personas volando de por sí y a la ciudad de fondo. Y ya de noche pega el hambre, así que fuimos a ver qué podíamos cenar y nos encontramos con este lugar que se volvió uno de nuestros favoritos, The Tunas House, ubicada en la avenida Américo Vespucio de Lechería. Aquí podemos ver un poquito más el restaurante por dentro y claro que vamos a ver los precios, ya que es lo que nos pareció también bastante bueno para el lugar y la zona en la que está el restaurante. Y claro, la calidad de la comida como tal. Nosotros pedimos una parrilla mixta para 2 personas que tuvo un precio de $15 y Roxana pidió un pasticho de berenjena que tuvo un costo de $6. Todo esto viene con su ensaladita, pancito, casabe, papitas y estaba muy rica esa parrilla, muy jugosa, me gustó bastante.
yo le daría un 8 de 10 porque el chorizo no me gustó tanto, pero en general estaba muy sabrosa, muy buena calidad la comida aquí. Y el pasticho de berenjena le dimos un 9 de 10, estaba bastante bueno, todo estaba súper rico y el ambiente también bastante bueno en este lugar, se lo recomiendo bastante. Es una ensoñación, invita a deleitarse con su suave brisa en el paseo Colón. Puerto La Cruz, pedacito de cielo, Puerto La Cruz, rinconcito oriental, todo aquel que a ti llega se llena de recuerdos y jamás en la vida te podrá olvidar. Antes de ir al siguiente lugar que les queremos mostrar, nos detuvimos un momentito enfrente de la iglesia San Jorge en Puerto La Cruz, porque nos dijeron que aquí en Puerto La Cruz venden las mejores cocadas y eso teníamos que verificarlo nosotros mismos. Aquí hay muchos lugares, así que elegimos cualquiera al final en el que había más personas y nada, Roxana compró un coco frío por $1 y nosotros compramos nuestras cocadas por $1.5. La era bastante buena con su leche condensada, no excesivamente dulce como son la mayoría y nos daba nuestro coco a un ladito. Roxana feliz con su coco, 10 de 10 sin duda. Y ya vamos a nuestro siguiente destino. Ya estamos a un semáforo de ir a Plaza Mayor, Centro Comercial Plaza Mayor, que aquí vemos algo que no me gusta tanto y son esos semáforos que se hacen eternos aquí. Realmente el tráfico no es excesivo como en Caracas, mas sin embargo sí es más del que estoy acostumbrado. No me gusta tanto, pero bueno, ¿qué se hace? Ahora sí, estamos entrando en el Centro Comercial Plaza Mayor, que es el centro comercial más emblemático de Lechería y de toda esta zona. Es una parada obligatoria si vienes a estos lados. Lo que sí hay que decir es que la afluencia de personas no es tan alta como lo llegó a ser en otras épocas. La verdad es que se ven pocas personas durante el día y durante la noche también, pero esto tiene la característica de que tiene salida directa a los canales de lechería y es lo que lo hace tan distintivo y tan bonito en general. La verdad que el centro comercial está bastante bien cuidado y ese toque que le da la salida a los canales de lechería para mí es simplemente único e increíble. Destacar que en el canal tenemos otro video recorriendo todos los canales de lechería y viendo las distintas casas, viendo las distintas residencias y hablando un poquito de la historia del mismo. Sin duda es un video que les recomiendo, se los voy a dejar por aquí arriba o en la descripción también. Y les queríamos mostrar Plaza Mayor de noche también porque es simplemente espectacular. Lo que sí es que la mayoría de los lugares ya a las 8 de la noche cierran. Si acaso el cine sigue funcionando hasta un poco más tarde, pero el resto pues cerrado todo. Así que si vienen a comprar algo pues les recomiendo venir durante el día. Ya en otro video vamos a hacer un recorrido más completo del centro comercial. Por ahora solo mencionarles que al lado del estacionamiento tiene un parque de atracciones bastante llamativo y en el que las noches pues veo que se activan bastante las personas ahí. Y nuestra siguiente parada es Playa Mansa en Lechería. Esta playa de verdad súper espectacular para los atardeceres. Sí hay que destacar que este lugar no es apto para bañistas, o sea, no vienes aquí a bañarte realmente, sino a ver el atardecer con tus amigos, pasarla bien, pasear a tu mascota, quizás ir a comer algo cerca, pero sí bañarse, eso sí que no. Y vemos que es un lugar bastante popular ya que se llena bastante y hasta estacionarse es difícil a veces. Las personas ponen música, se toman algo y pues la pasan bien tranquilos. Y en la misma playa como tal hay varios lugares donde puedes comer, beber y bueno, pasarla bien en general, ¿no? Nosotros entramos a una pizzería llamada Coral Pizza y Bar y de verdad que el ambiente estaba increíble. Y un atardecer así, comiéndote una pizza con unos amigos, de verdad que sí cuadra muy bien. De verdad que fue bastante chévere el rato. Les mostramos un poco los precios para que se den una idea de ellos. Nosotros en este caso pedimos 2 pizzas, una de pepperoni y una vegetariana. La de pepperoni costaba $6.75 y la vegetariana $7.5. No son muy grandes, son de 12 pulgadas, pero con 2 pizzas pues nosotros 3 quedamos más que bien. Y en cuanto a sabor pues está bien. En general le daríamos como un 7 de 10 más o menos, pero sin duda lo mejor es el ambiente frente a la playa con un atardecer pues es bellísimo. Al terminar fuimos por un heladito de $1, ya que el postre no va al estómago, sino va al corazón siempre. De verdad bastante sabroso y bastante bueno. Y bueno, estos eran los lugares que les queríamos mostrar en este video en específico. La realidad es que se queda corto el video para la cantidad de lugares que pueden visitar en Puerto La Cruz y en Lechería. Y no solo en Puerto La Cruz y Lechería, sino también en ciudades aledañas como Barcelona o Guanta. Conseguimos lugares bastante increíbles. Hay muchísimo que hacer. La vida nocturna es bastante activa. En general todo es bastante activo. Hay bastantes personas en los lugares. Y sin duda nos ha gustado un montón pasear y conocer estas ciudades. Tenemos más lugares para enseñarles, más lugares que queremos que conozcan,
pero ya será para otro video que vamos a subir más adelante. Así que si les ha gustado este video, por favor suscríbanse, denle pulgar arriba, activen la campanita, muy importante, para estar atento de cuando salgan los siguientes videos sobre estas ciudades. También ya de por sí tenemos otros videos de Puerto La Cruz, de lechería, para que se den una vuelta por el canal. También tenemos videos de otras ciudades de Venezuela. Entonces, si les ha gustado este tipo de contenido, pues no duden en darse una vuelta por el canal. También nos pueden seguir en Instagram, en TikTok como Casi Nómadas, donde subimos más contenido de los lugares que estamos visitando. Así que sin más, nos vemos en otro video. Muchas gracias. Hasta luego. A la orilla del mar, bajo de un cielo azul, con su ambiente oriental, está Puerto La Cruz, su preciosa bahía, que es una ensoñación, invita a deleitarse con su suave brisa en el Paseo Colón. A la orilla del mar, bajo de un cielo